Creo que hay prioridades en la vida, ¿no? Ya estamos. Bárbaro el programa de hoy, ¿no? De verdad me da ganas de irme, aparte que están flacos y hablan de su flacura, pequeños solitos se manejan. No sé, yo no sé para qué estoy aquí. Pero es fantástico oírlos, me encanta, de verdad, es interesante. Congreso del Movimiento al Socialismo, esto ya está listo, a pesar de que en algún momento se pensó que no se iba a realizar, este congreso ya está en puertas. ¿Tu punto de vista? A ver, voy a tratar de resumir. Yo creo que es otro error, otra torpeza política del MAS haber insistido en mantener la fecha de este congreso. Cualquier persona con un mínimo de olfato político dirá, oye, con el tema del agua, que será un problema localizado de La Paz, pero que ha irradiado, y del avión, que es un problema no solamente de La Paz, ni de Bolivia, es un problema mundial, cierto, internacional. Cierto. No es el mejor momento de hacer este congreso, que está hecho el congreso, ¿para qué? El congreso tiene un objetivo. A ver. La reelección, la recontra elección del presidente. Entonces, ¿qué es lo que se nos viene aparentemente el 17? Es un grupo de 300 capangas del MAS que van a decidir que los bolivianos podremos haber votado como hemos querido el 21 de febrero, pero ellos han decidido que se van a hacer pipí en nuestro voto y que la elección está anulada. Están reuniéndose en Montero para anular una elección entera. Eso no ha ocurrido en la historia democrática de los últimos 34 años del país. Eso es una violación que van a abrir la Constitución monstruosa. No, yo tengo la percepción de que no van a poder hacer otro referéndum porque van a perder, y esta vez van a perder por paliza, sino que van a tomar otro camino más expedito, que es una interpretación constitucional, más o menos en la onda de Nicaragua, decir, no, el espíritu más profundo de la Constitución no le puede negar al presidente la posibilidad de ser nuevamente candidato. Hay muchas cosas que ya están preparadas, pero no es un tema menor. Es decir, nunca había ocurrido algo así en la democracia contemporánea en Bolivia. En 1989, la banda de los cuatro, el escándalo más fuerte que tuvimos en términos electorales, Marcelo, que es un politólogo, lo sabe bien, la banda de los cuatro, esos vocales de la Corte que respondían al MIR, al ADN, etcétera, movieron algunas cifras en 4 circunscripciones, movieron 3 senadores y un diputado. Te quitaron 2 senadores. Sí, 2 senadores. Exactamente. Y con ese pequeño juego ocasionaron que no ganara el primero, sino el tercero. Mira, y fue un tema que hasta el día de hoy se habla. Mover 3 circunscripciones. Hoy están anulando de facto una elección entera. Un tercero inhabilitado constitucionalmente. No te olvides que Jaime Paz fue a esa elección renunciando días antes. Nos renunció 6 meses antes. Claro, unos días antes a su mandato, por lo tanto la Constitución decía que no podía estar habilitado. Lo habilitaron. Ya, pero si estamos hablando de temas históricos. Fue fuerte, ¿no? Fue un coup d'etat, o sea, casi un golpe de Estado. Sí, imagínate ahora. Ilia, si estamos hablando de temas de resultados, si estamos hablando de temas históricos, tampoco ha habido en nuestra vida democrática hasta el día de hoy un candidato con una presencia y una votación tan significativa como la de Por supuesto que la hubo. El Paz Extensoro en la época de la Revolución ganaba. Me estás diciendo de esta última época, esto, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ahora, si tú crees que el haber tenido legitimidad y votación te autoriza a anular una elección que no te conviene políticamente, de acuerdo. Pero estamos hablando en 2 idiomas totalmente y vivimos en dos planetas distintos. A mí me parece una agresión democrática que le va a pasar una factura histórica a este señor. Es decir, una cosa así, el MAS ha sido, y el presidente Morales, durante 10 años, han caminado sobre la delgada línea roja entre la democracia y el autoritarismo. Cuando se han pasado, han vuelto, siempre en el borde del autoritarismo y de la dictadura. Hoy esta decisión
no tiene Ya vuelta. pasa al lado, ¿no? Pasa al otro Vas lado. a pasar al otro lado Ahora, para la historia y para la comunidad internacional. ya. Ahora yo me pregunto, bajo la lógica que tú has expuesto en la anterior media hora, donde realmente confirmas y además te apoyo plenamente, de que hay una muy mediocre oposición, si de alguna manera la podemos llamar, entonces tendríamos que esperar más del MAS. A ver, lo que pasa es lo siguiente, Verónica. Las condiciones políticas son determinantes para tomar decisiones. La lectura de coyuntura es vital en este sentido. Y más allá de lo que pueda definir el Congreso del MAS, yo estoy plenamente convencido que el presidente Morales y el entorno más cercano al presidente Morales analizarán si las condiciones políticas que se vienen... Pero en particular el presidente. Van el presidente sí es que lo van a ser realmente favorables, ¿no? El MAS vive una tragedia. La tragedia es la siguiente. Oye, ¿no es tu partido? Sí, pero vive una tragedia. No, pero dime, ¿eres del MAS o no eres? Yo soy militante independiente, o sea, no soy militante, soy independiente. Invitado, ¿no es cierto? Pero soy responsable con una bancada, pero eso no me permite, digamos, no me impide hacer análisis. Primero, eres un libre pensante, entonces. Se adelantó el 21 de febrero. Sí, este para Romero debe ser peor que yo. El 21 de febrero. El 21 de febrero se adelantó algo que a mí me parece que no fue calculado. Primero, se lo plebiscitó al presidente sin necesidad. Y tú tienes ahí un Evo peleando contra el Evo. ¡Qué error! ¿Verdad? Podías haberle metido ahí la reforma a la Constitución, cualquier cosa, ¿no? Fue un mal cálculo político en el sentido que lo plebiscitaste y no le pusiste rival, además, donde el Evo es ganador siempre cuando lo pones a polarizar, ¿verdad? Sí, porque siempre te va a ganar, ¿no? Era él contra él. Entonces, era Evo contra Evo, el 21 de febrero, ¿no? Bueno, se dan los resultados. Pero sigue la vida política y sigue la vida de este país. Y lo que estoy diciendo, no hay una capacidad de capitalización de lo que la oposición es tan mala o peor que el gobierno, ¿te ubicas? No, entonces, lo que desagrega el MAS no lo está agregando nadie. Se está yendo a la cloaca, ¿no? Y en algún momento hasta incluso con alguna jugada tú lo puedes volver a recapitalizar. Así es decir, no hay, ¿no? ¿Te ubicas? No existe. Entonces, lo que nos están diciendo las encuestas, lo que nos está diciendo la percepción, es de que Evo Morales sigue siendo no solamente el único, sino el mejor candidato que podría tener el MAS. Creo que había un cambio ahí, En la primera vez en 11 años que en la última encuesta seria, una de las encuestas serias, ¿cuál es encuesta seria? Eso da un quiebre. El Carlos Mesa le gana en segunda vuelta a Evo Morales. Eso te da una diferencia muy grande. Bien, el tipo que era imbatible, invencible. Hoy pero lo veremos salir en cancha Carlos Mesa. Obviamente lo veremos salir. No te estoy diciendo que eso va a ocurrir o no va a ocurrir. Te estoy diciendo que hoy el Evo Morales ya no es el único candidato con posibilidad. Sigue siendo la mejor opción del MAS. Sin duda, por supuesto, duda. Liquidado y es ganador. Pensar. Pero por el otro lado, aún así, bajo la encuesta tal cual que la que estás manejando, el Evo sigue siendo ganador en elecciones. Le sigue ganando a Mesa. En una segunda vuelta no, por una lógica de una especie de primera vuelta, de un balotaje, si tú quieres, que se haría en la segunda. Toda la oposición obviamente se arrimaría al candidato al segundo que 3 años antes. ¿No? Ay, pero 3 años antes. Pues. Pero eso es especulación. Entonces, lo malo en este momento es de que tú tienes en este momento al mejor candidato del MAS, pero además al mejor candidato electoral. Al único, ¿no? No, al único. Y a uno de los mejores, si no el mejor, yo creo que sigue siendo el mejor candidato para las elecciones del 19. Veremos todavía, faltan 2 años. ¿Y eso lo habilita como para pisotear la Constitución? Es que ese es el problema, pues, esa es la tragedia, Ilia. En este momento, ese candidato, que es el mejor, no está habilitado. Y a mí me preocupa mucho que lo que se decida, y por eso está el costo, pues yo no creo que más allá de la declaración, que no necesita Congreso el MAS para hacerlo. Todas las organizaciones sociales, todos los movimientos sociales ya han expresado con mucha nitidez el apoyo incondicional a la reelección. No, pero esta vez va a ser oficial, pues. Va a haber un pronunciamiento oficial de los capangas del MAS diciendo, hemos decidido ayer lo han hecho, que el referéndum no vale. Ayer lo han hecho. Escucha, ya, hacer un nuevo referéndum, a mí me parece que sería algo
completamente riesgoso. No, vergonzoso. Yo no creo que el camino sea el referéndum. Entiendo que ellos piensan que lo van a ganar. No creo. Yo no creo que el ¿Sabes camino cómo sea el referéndum. ¿Sabes Yo creo cómo que lo va a haber una podrían ganar? interpretación. Cambiando a la corte y Cerrar haciendo... tu idea para que pueda ir yo con Yo Lilia, por creo favor. que ahí va a haber una interpretación. Lo que ha dicho. No, lo has dicho, constitucional. lo- Sí. pero ahora, ¿qué es lo que pasa eso? Eso tiene un costo. Y yo creo que el presidente Morales la va a pensar muy bien, porque él se ha cargado la elección de octubre, se ha cargado parte de la elección subnacional, él ha hecho campaña en Tarija, ha hecho campaña en La Paz. Le fue como en la guerra, ¿no? le fue como en la guerra. Se cargó en Sí, algo también. menos la elección de los estatutos autonómicos. Le fue como en la guerra. Se cargó solito la elección del 21 de febrero. Le Pero fue es como en la guerra. Imagínate cargarte. 4 elecciones que le va como en la guerra. Cargarte un nuevo proceso. pues, es y lo encima, disparate ir el de números. 19. Entonces, un elemento. Yo creo que el MAS lo que necesita acá, y es prácticamente una lectura política, es todavía garantizar con mucha nitidez que el único líder del MAS es Evo Morales. Porque otro tipo de percepción, otro tipo de idea que no sea esa, te puede generar problemas políticos. Ahora, ¿sabes qué? Me doy cuenta a medida que ustedes lo van analizando, realmente con la misma ineptitud que se ha manejado EPSAS, con la misma ineptitud que se ha manejado las aerolíneas, con la misma ineptitud se ha manejado su partido, un partido que podía haber sido una institución. ¿Qué partido? Si no hay partido. No, sí hay, por supuesto. Pregúntale que a ahí Marcelo si hay partido. originalmente No, había MAS no una existe buena como estructura partido. con el El IPSP. MAS no existe como sí, tal vez partido. el MAS no, pero sí había una estructura. Pero desgraciadamente han Una cometido juntucha tantos... de corporaciones. No puedes desconocer los movimientos sociales. No son. Claro por que sí hay. supuesto Ellos que han sí. empezado con los movimientos han sociales. dejado de ser movimientos sociales hace muchos años. Sí, pero ellos han Hace iniciado muchos con años. movimientos sociales, se O sea, han intoxicado ahora con la son- presencia ahora de son las otras personas. organizaciones corporativas. Dejaron de ser movimientos sociales y yo los apoyé muchísimo. Sí, todos yo lo los hicimos, apoyé todos lo muchísimo los hicimos, 4 primeros todos años lo porque hicimos. todavía fungían como movimientos sociales. Es Ahora que, son- es que Lilia por cree eso que te las digo, que se han organizaciones, intoxicado con la práctica. sociales, las organizaciones corporativas, la lógica corporativa de la política está fundada por el MAS. No, Estás muy errado. está fundada La en los años- historia de la hace Central Obrera 70 Boliviana, años, claro. la creación de los sindicatos agrarios en la Revolución del 52, son una expresión viva de que el No, y la corporativismo forma- ha tenido mucha fuerza No, y la forma en la política que en se el país. intoxican. Lo Todos los único que te grupos estaba ligados a diciendo la es que a política. diferencia de lo que fue el MNR históricamente, que era una poderosa maquinaria política. Sí, era una un- institución Era de un hecho, partido ¿no? muy fuerte. El MAS nunca. Pero pues, ¿sabes el MAS- qué? el- Sí y no es podía porque- no es construirse, porque no Lilia. pudieron, Sí sino podía porque optaron por construirse. otro camino. Sí podía construirse y por eso reitero, con la misma ineptitud que se han manejado muchas cosas, han mal utilizado a su propio líder, lo han saturado, lo han quemado, lo han puesto al frente y repetidamente le han hecho cometer equivocaciones a un líder que podríamos haberlo cuidado y convertido, qué sé yo, en un hombre internacional. Déjame estar, Eso pienso estoy yo. súper preocupado, Vero, porque estoy tercera vez en el programa, terrible desacuerdo contigo. Sí, yo y sé que estoy de eso no- acuerdo con el Marcelo. O sea, que Eso, o sea, eso es altamente sí que peligroso llama- para mí. llamen a un Oye, llamen a un médico o a un brujo porque Eso es altamente me estoy peligroso empezando para a- mí. me está entrando a dar taquicardia. No, mira, eso de que lo han hecho meter la pata política al presidente y lo han llevado al pobre Evo, eso yo no me lo compro, pero el único que toma decisiones políticas en este país es Evo Morales y el resto son chupamedias y son amarraguatos y los errores los comete él. Wow. Así nomás es la O cosa. sea que todo su entorno, nada, obviamente, no habla, obvia- él decide todo. Obviamente, tiene un entorno muy pequeño, como ocurre en todos los regímenes, 2 o 3 personas que hablan, pero finalmente las decisiones las toma él. Y el error, Sí, el me ha último contado error mucho, del Lilia, 20 adentro. el último error del 21F, yo tengo versiones de adentro, que ha sido una decisión de él, que él veía además Escucha, pero va en tensiones y contra de tu crisis. razonamiento. Déjame Lilia, terminar. va en contra de tu Que razonamiento. concluya. Que él pensaba que necesitaba demostraciones de lealtad interna. ¿Por qué? Porque hay un tema de fondo que lo has tocado tangencialmente. Aquí es yo creo que ellos, coincido ahí con el Marcelo otra vez, en que esto es una tragedia para el MAS. Es una tragedia horrorosa. ¿Por qué? Porque saben que el error que han cometido el 21F, que ha cometido Evo Morales, lanzándose
forzando una reelección con una pésima lectura de timing político histórico. Con la misma ineptitud que Les- han manejado les todo, ta- tal le- cual. Les ha complicado la vida enormemente. E innecesariamente. Innecesariamente, que se ha iniciado un cambio de ciclo, que tienen no van a reelegirse, pero que además han cometido atropellos y corrupción con mucha imprudencia y con mucha dejadez, con esta idea de que se iban a quedar, que se la creyeron en algún momento, que se iban a quedar 30 años. Hablas en plural y en singular, no han tenido, Eso sí. no han Ilia, tenido estás el hablando en cuidado, plural no y en han tenido singular. el cuidado de decir, oye, Primero este tú dices- negocito, pero haremos el por abajo, el 15%. Pero ¿quién con al cuidado. final? El entorno o el Mira, el fondeó, se lo han alzado, ok. así, No, de acuerdo. mío. Pero fíjate, Ni siquiera han Ilia, hecho, se han alzado. va contra la racionalización que tú mismo planteas. Los esquemas corporativos de poder, los Sí, esquemas hay una corporativos contradicción de ahí. poder, hacen que los presidentes, Bolivia no es el único esquema corporativo de poder, vamos a Europa, Italia, que tiene un esquema corporativo de poder, se convierten casi en prisioneros, en presos de las decisiones corporativas, que lo que buscan básicamente es generar políticas públicas exclusivamente para su favor y para su sector. Por eso la lógica corporativa te pelea con la lógica del partido político. ¿Cuál es la diferencia de la lógica corporativa con el partido político? La diferencia del movimiento social con el partido político. Tú eres parte de algo como partido político, pero proyectas un nivel nacional, un nivel Aquí para son todos. puras corporaciones. Exacto. En realidad. Entonces, Pregúntale al tú Marcelo no le quién es el puedes jefe decir, del MAS en La Paz, ni él debe saber. pero tú no sabes, pero lo que tú no puedes, es contradictorio, decir que el presidente es el único que toma decisiones políticas. El presidente, por supuesto, toma decisiones políticas en base a exigencias corporativas, a políticas públicas corporativas. A presiones, y además, a presiones. ¿qué- Sí, Pero, ese es el tema. ese es la el palabra tema. siempre, o sea, a Ese Evo es el Morales no lo tema, hacen Ilia. cometer errores, porque ese es el viejo cuento. No, Le han hecho, no le han dicho, no le han avisado, no sabía entonces, por supuesto que, y en las decisiones políticas, él está muy consciente y él ha tenido la palabra final en todas las decisiones políticas en las que se ha equivocado. Ahora la tienen complicada adelante, la tienen muy complicada. Mi apuesta va a ser que sí va a haber Congreso, que me parece una locura que insistan. Yo lo hubiera suspendido. Va a haber el Congreso, obviamente va a haber Además, falta tanto tiempo, la ¿no? ¿Con qué oficialización necesidad, digamos? de que al pueblo boliviano así. Votaron así. Su voto no sirve. Acabamos de anular esa elección. Las Sería corporaciones dramático. hemos anulado una elección entera. Sería otro error, Probablemente Evo Morales no acepte. tal vez. Y ahí Yo creo coincido que va a contigo. guardar- va a guardar Y prudencia. van a tratar No va. de equilibrar esta barbaridad democrática que van a hacer en Montero el 17. Yo lo que creo, Diciendo que los movimientos sociales han visto que hay fallas de gestión y que esto es un mea culpa también, y que le están pidiendo al presidente Morales que rectifique, y al día siguiente va a haber una crisis de gabinete No. y va a votar a la mitad de los ministros. ¿Qué diferencia hará eso? No lo sé, pero con Pero eso por la van a ventaja- tratar de más o menos hablando en el neutralizar la, análisis político, la este decisión de momento anular todavía. una elección pero entera. en el análisis político, Ya cerramos, Ilia, por favor. ¿cuál es la ventaja que tú vas a tener después del Congreso? Otra vez, relegitimar internamente el liderazgo de Evo Morales. Y eso, aunque no me creas, es muy Pero es que si no importante. se lo van a comer los 3 años que quedan. ¿verdad? Claro, pues. Es muy importante que el MAS siga teniendo la imagen se lo van a comer? de El Evo propio Morales. MAS, en el MAS hay fisuras muy grandes y tensiones muy grandes. Pero va a sigue- haber sorpresas el 17 también, va a haber disidencias el 17, va a haber gente que no se va a quedar callada, creo que sí. Pero Va- nadie va- le hace frente al Evo, nadie No, se por anima supuesto a que ponerse no, como pero líder. yo dentro del creo partido que, imposible. sí, yo hay, creo que no. hay más de uno que va a decir, ¿sabes qué? Yo al cadalso no voy a ir. No, ok. Es como tú estás diciendo, es decir, la necesidad de generar coherencia, cohesión política interna es enorme. Probablemente ellos saben que no van a poder ir a la reelección. Ok, En ahí me el quedo. fondo, pero tienen que Gracias. decirlo.
Ha sido un gusto tenerte como siempre en el programa. Gracias. ¿Se hacen paellas todavía? ¿Hay agua para las paellas? Por supuesto que sí. Ok. Sí, por supuesto. Olivo, por si acaso. Mesón del Olivo. Mesón del Olivo. Gracias por haber estado con nosotros. Perdón, pero el tiempo se ha acabado. Hoy se ha ido rapidito. Súper Así, rápido. ¿no? Y es Increíble. una hora, oye, les prometo. Sí. Gracias. Oye, Berito, de verdad, qué gusto. Ilia, qué placer, de verdad. Ha sido muy interesante el programa, de verdad. Así, nosotros somos Salamanca, pues, ¿no es cierto? Claro, Así que, nosotros gracias. salmantinos. Lo que Dios nos da, Salamanca, ¿no? Hombre, Gracias, ha sido un gusto tenerlos. Como siempre, hasta el día de mañana.